A cada 1000 leones que nacen en África, apenas uno llega a la edad en que su melena pesa más que el miedo. Y menos aún heredan un nombre que incendia la memoria de la sabana. Némesis nació con esa carga, ser hijo de Scarface, el macho cuya cicatriz partió territorios y destinos. Hoy, la población de leones apenas roza los 25.000. La estadística es cruel. La mitad muere antes del primer año. Solo 2 de cada 10 alcanzan los 2 años. Apenas 1 de cada 8 llega a adulto. Némesis abrió los ojos en un tiempo seco, cuando las hienas rondaban como sombras y el polvo cubría el horizonte. Su madre lo ocultó entre acacias bajas, donde la hierba cruje como vidrio. Durante semanas, su mundo fue calor, leche tibia y silencio roto por pasos invisibles. Allí, vivir era escuchar sin entender. Los peligros no esperaban, babuinos con colmillos punzantes, chacales oportunistas, hienas pacientes y aves carroñeras girando como relojes de muerte. En la sabana, todo lo inmóvil demasiado tiempo se convierte en presa. Los machos dominantes no perdonan crías ajenas. El infanticidio es ley, borrar genes rivales y forzar celo. Para Némesis, su linaje no era protección, sino condena. Un heredero es primero un blanco. Aprendió a reconocer el peso de los pasos, el trote ligero de una gacela, la zancada pesada de una hiena, el compás firme de un macho en busca de dominio. En la sabana, los sonidos no hablan, trazan fronteras. Pasada la luna novena, Némesis ya sabía que un descuido podía borrar su historia antes de que empezara. Su herencia no era un mito al oído, sino la obligación de no dejar huellas inútiles. Sobrevivir fue su primer triunfo, y apenas era el comienzo. ¿De qué ciudad nos ves? Suscríbete, deja tu like y acompáñanos para descubrir cómo este hijo de Scarface desafió a la muerte. La infancia de un león en la sabana es una carrera contra el reloj. Cada amanecer es una victoria improbable y cada noche una lotería de amenazas. Némesis, con apenas semanas de vida, ya cargaba 2 cargas invisibles: la herencia de un rey y la fragilidad absoluta de un recién nacido. Su madre, curtida en la escuela brutal de la supervivencia, sabía que la primera defensa era el camuflaje. La hierba seca del final de la estación seca servía como una manta dorada que ocultaba su silueta. El pelaje moteado del cachorro se confundía con la luz fragmentada que atravesaba las acacias. Pero el viento es un traidor. Lleva olores a kilómetros, y el olor de un león joven es un llamado irresistible para depredadores y rivales. Una tarde, mientras la manada estaba dispersa cazando, un grupo de hienas recogió ese rastro. Sus risas agudas se propagaban como cuchillas en el aire inmóvil. La leona, alerta, lo tomó con suavidad entre las fauces y lo trasladó a un matorral más denso, cruzando un arroyo poco profundo para borrar el olor. El agua fría le caló hasta los huesos, pero era un precio mínimo por vivir otra noche. Entre el tercer y el sexto mes, Némesis comenzó a transformarse. Sus patas ganaban fuerza, sus músculos aún blandos se tensaban con cada salto torpe. Sus sentidos se afilaban. El oído distinguía el roce de una serpiente entre la hierba. El olfato captaba el rastro de una cebra a lo lejos. La vista detectaba movimientos invisibles para los humanos. Pero su dependencia de la madre seguía siendo total. Una ausencia prolongada podía significar hambre o muerte. La alimentación era un ejercicio de paciencia. Un cachorro no participa en la caza, y cuando la presa cae, el orden es inamovible. Primero los machos adultos, luego las hembras dominantes, y por último, los cachorros. Muchas veces, Némesis se acercaba a un festín para encontrar solo huesos secos y piel endurecida. Aprendía sin saberlo que la abundancia es la excepción, no la norma. Ese año, las lluvias se retrasaron. El agua se evaporaba de los charcos antes de que el sol llegara al cenit.
Las presas migraban en busca de pastos verdes y la manada debía cubrir distancias cada vez mayores. Con menos alimento, la tensión aumentaba. Los rugidos de machos forasteros resonaban más cerca cada noche y su madre mantenía a Némesis lejos de las fronteras. Un ataque fallido a una manada de búfalos dejó 2 leonas heridas y alteró toda la dinámica del grupo. La vigilancia sobre los cachorros se relajó y Némesis comenzó a explorar más allá de la sombra de su madre. Seguía insectos, perseguía sombras, investigaba nidos de aves en el suelo. No entendía que cada paso lejos de la protección era un boleto para una muerte silenciosa. A los 9 meses había superado la primera gran barrera estadística. La mitad de los leones no llega a esa edad. Sus patas eran más firmes, su cuerpo más ágil, pero su vida seguía siendo un equilibrio precario sobre una cuerda invisible. El cachorro de Scarface seguía respirando. Cada día añadía músculo, instinto y cicatrices diminutas. La sabana no lo estaba perdonando, lo estaba moldeando. Y pronto la adolescencia lo empujaría hacia un terreno aún más peligroso. La adolescencia de un león no llega con aviso. Un día, Némesis seguía escondiéndose bajo el vientre de su madre. Al siguiente, sus patas ya no cabían allí. Con poco más de un año, su cuerpo comenzó a estirarse, su melena a insinuarse como una sombra oscura en el cuello, y su curiosidad lo empujaba cada vez más lejos de la protección materna. A esa edad, los juegos con otros cachorros eran más que entretenimiento, eran entrenamiento disfrazado. Luchas fingidas, persecuciones circulares, emboscadas tras arbustos secos. Cada empujón, cada mordida controlada afinaba reflejos y fuerza. Pero en la sabana, incluso el juego tiene reglas escritas con garras. Quien pierde concentración, sangra. La caza dejó de ser un espectáculo distante. Némesis comenzó a acompañar a las hembras jóvenes en pequeñas expediciones. Su papel no era derribar presas, sino aprender la coreografía invisible, cómo cerrar un flanco, cuándo agazaparse, cómo leer el lenguaje de una oreja en movimiento. En esos primeros intentos, su éxito apenas rozaba el 15%. La mayoría de las veces, el polvo y la fatiga eran su única recompensa. Los rivales también se hacían visibles. Babuinos grandes que lo enfrentaban con miradas desafiantes. Chacales que lo hostigaban para robar bocados y hienas que lo rodeaban para medir su valor. La herencia de Scarface no le daba inmunidad, solo lo convertía en un trofeo más tentador. El agua era un maestro severo. Durante la estación seca debía recorrer kilómetros hasta un pozo que compartían con búfalos, elefantes y a veces cocodrilos. Allí aprendió a esperar su turno y a detectar cuando un silencio súbito podía anunciar una emboscada desde el agua. La relación con su madre empezó a cambiar. Ella lo toleraba, pero ya no lo trataba como un centro de su mundo. La manada tenía nuevas crías que exigían atención, y Némesis debía ganarse su lugar en la mesa. Era la transición silenciosa de hijo protegido a miembro prescindible. A los 18 meses, su fuerza había crecido, pero también la atención que atraía. Machos jóvenes de otras manadas lo observaban como futuro competidor y machos adultos como amenaza potencial. En la sabana, la adolescencia no es un puente seguro. Es una cuerda floja tendida sobre el vacío. Fue entonces cuando probó por primera vez el sabor de una victoria real. Durante una cacería nocturna, logró inmovilizar una cría de ñu el tiempo suficiente para que una leona la abatiera. No recibió la mayor parte de la carne, pero esa noche durmió con el cuello erguido. La selva no felicita, pero reconoce. Con 2 años aproximándose, Némesis estaba a las puertas del momento más peligroso para un macho, la expulsión. Lo que había aprendido en juegos y cacerías pronto sería puesto a prueba en la soledad. La niñez estaba muerta, la supervivencia a punto de volverse personal. Ningún macho joven permanece para siempre en la manada donde nació. La expulsión no es un castigo,
Es una sentencia biológica escrita mucho antes de su primer rugido. A los 2 años y algunos meses, Némesis sintió ese veredicto llegar no con palabras, sino con garras y empujones. Los machos dominantes, celosos de su posición, lo arrinconaron en una madrugada polvorienta y lo empujaron hacia la frontera del territorio. El primer día solo dejó atrás huellas frescas. El segundo dejó su infancia. La sabana, que antes era un tablero vigilado por su madre y tías, se abrió como un desierto hostil. Ya no había jerarquía que lo protegiera en un festín, ni cuerpos que lo cubrieran mientras dormía. Era un solitario, y un solitario es un cadáver que aún respira, a menos que aprenda deprisa. La comida se convirtió en un asunto de oportunidad y riesgo. Cazar solo era casi imposible. Su tasa de éxito no superaba el 10%. Dependía de carroñear restos abandonados por manadas, robar a otros depredadores o aprovechar animales heridos. Cada bocado se pagaba con peleas contra chacales, buitres y a veces contra otras hienas que no temían lanzarse contra él. El agua era un problema más grande que el hambre. Los charcos se reducían a barro caliente al mediodía, y los puntos de agua permanentes estaban vigilados por elefantes irritables y cocodrilos invisibles. Una vez, al agacharse a beber, una cabeza reptil emergió del agua a menos de 1 metro. Ese salto salvador no fue instinto, fue pura desesperación. Las noches traían su propio catálogo de amenazas. Sin la seguridad de la manada, Némesis debía dormir a medias, los sentidos encendidos como trampas. El rugido distante de un león adulto podía significar competencia o muerte. Aprendió a leer el volumen y la dirección de esos rugidos para decidir si moverse o quedarse inmóvil hasta el amanecer. A veces el peligro venía desde el aire. Los buitres no solo buscaban carroña, también señalaban su posición a otros depredadores. Seguir sus círculos era una lección. Lo que ellos veían desde arriba, cualquiera podía verlo desde la distancia. Un encuentro con una coalición de 2 machos jóvenes casi terminó su historia. Lo rodearon, lo midieron y tras una breve pelea lo dejaron ir, quizás por no querer gastar energía en un rival flaco. Ese día entendió que en la vida nómada, no ganar ya es una victoria. La soledad comenzó a moldear su cuerpo y su carácter. Los músculos se definieron, su melena creció más oscura y su mirada se endureció. Ya no era el hijo protegido de Scarface. Era un forastero con cicatrices que contaban más de lo que ocultaban. Después de un año vagando, la sabana dejó de parecer infinita y empezó a ser un mapa de rutas, presas y refugios. Y en ese mapa, Némesis comenzó a trazar un plan: encontrar aliados. Porque un león solo sobrevive, pero una coalición conquista. La sabana no regala segundas oportunidades, pero a veces ofrece un eco de alianza. Némesis llevaba semanas siguiendo rastros de un par de machos jóvenes, huellas frescas, marcas de garras en troncos, rugidos de advertencia. No eran rivales completos, pero tampoco presas fáciles. El encuentro era inevitable. Ocurrió al amanecer, cerca de un arroyo seco. Los 3 se midieron primero con distancia, las colas describiendo círculos lentos en el aire. Hubo gruñidos bajos, pasos laterales y una tensión que olía a sangre. Pero en lugar de embestir, uno de ellos giró la cabeza, ofreciendo el perfil. Fue un gesto que en la sabana significa tregua o evaluación. La prueba llegó horas después. Un grupo de 3 hienas se acercó demasiado a un cadáver de kudu. Los machos jóvenes dudaron y Némesis avanzó. El primer impacto fue brutal. Derribó a la hiena líder, inmovilizándola con el peso de su cuerpo. Los otros 2 machos se unieron sin palabras, espantando a las otras hienas. Ese día comieron juntos. Las coaliciones se construyen con actos, no con promesas. Durante las semanas siguientes, Némesis y sus nuevos aliados
macho de melena clara llamado Talle y otro más joven, de melena apenas visible, llamado Sefu, compartieron cacerías y vigilias. El éxito en la caza mejoró. De un 10% solitario pasaron a casi un 25% trabajando en equipo. Con 3 machos, los objetivos podían ser más ambiciosos. Emboscaron un joven búfalo, persiguieron cebras y hostigaron manadas de ñus. Némesis, más grande y fuerte que los otros, asumía el papel de primer contacto en las emboscadas, usando su peso para desequilibrar a las presas. La victoria que marcó su destino llegó en una noche sin luna. Un macho adulto, aislado de su manada, se aventuró demasiado cerca de donde ellos descansaban. No hubo advertencia. Talle bloqueó la retirada. Sefu atacó desde un costado y Némesis, como un martillo de hueso y músculo, lo derribó. La pelea fue corta, pero el rugido final de Némesis se escuchó a kilómetros. Al amanecer, tomaron posesión del territorio que el macho caído había defendido. No era grande, pero tenía agua permanente y rutas de migración cercanas. Las hembras locales los observaban desde la distancia, evaluando a los nuevos dominantes. Esa primera victoria no solo les dio alimento y territorio, les dio un nombre. Otros machos jóvenes comenzaron a evitar esa zona y el rugido de Némesis adquirió un tono más grave, no solo por la madurez, sino por el peso de saberse capaz de matar para reinar. La coalición de Némesis estaba lista para el siguiente paso, no solo sobrevivir, sino expandirse. En la sabana, un paso hacia adelante siempre significa que alguien más tendrá que retroceder o caer. Todo territorio tiene un corazón, y en el centro del de la sabana, donde Némesis vagaba, había un punto codiciado, un valle estrecho con un río permanente y praderas que permanecían verdes incluso en la estación seca. Quien lo controlaba la supervivencia. Pero ese lugar ya tenía dueños, 2 machos veteranos, hermanos de sangre, con cicatrices que hablaban de años defendiendo su reino. La coalición de Némesis los observó durante semanas. Estudiaron sus rutinas, patrullas al amanecer, descansos a la sombra de una higuera vieja, rugidos de advertencia antes de cada crepúsculo. Sabían que enfrentarlos de frente sería suicidio. La estrategia sería dividirlos. La oportunidad llegó una tarde de calor denso, cuando el mayor de los hermanos se alejó persiguiendo una cebra herida. Némesis y Talle lo siguieron a distancia, mientras Sefu permanecía oculto cerca del segundo macho. La emboscada estaba en marcha. El primer contacto fue un choque de masas. Némesis embistió al veterano por el costado, derribándolo en una nube de polvo. El viejo luchó con la furia de quien ha sobrevivido a 1000 embates, pero el peso combinado de Némesis y Talle comenzó a inclinar la balanza. Las garras abrían surcos, los rugidos se mezclaban con el jadeo de la lucha. Mientras tanto, a menos de 1 kilómetro, Sefu hostigaba al segundo hermano, manteniéndolo lejos de la batalla principal. No intentaba vencerlo, solo evitar que los 2 veteranos pudieran luchar juntos. Era un juego peligroso, y cada segundo que aguantaba era una inversión para la victoria. Finalmente, Némesis logró morder el flanco del veterano, hundiendo los colmillos en un músculo vital. El rugido del viejo se quebró en un bramido agudo, señal de que la pelea estaba perdida. Con un último esfuerzo, el veterano intentó levantarse, pero Némesis lo derribó de nuevo, esta vez para no dejarlo levantarse más. Al caer la noche, el valle estaba en silencio. El segundo hermano, herido y agotado, se retiró hacia el norte, dejando atrás hembras, crías y el territorio que había protegido por años. La coalición de Némesis ocupó el lugar sin resistencia adicional. Esa noche, bajo el cielo negro salpicado de estrellas, Némesis se echó sobre una roca que dominaba el valle. Su melena, ahora más espesa y oscura, se movía con el viento tibio.
Desde allí rugió por primera vez como rey, un sonido grave que resonó en las laderas y bajó hasta el río. El trono no era un asiento cómodo, sino una atalaya de guerra. Conquistarlo había sido la parte fácil. Mantenerlo sería una batalla diaria. La sombra de otros machos, más jóvenes y hambrientos, ya se movía en los bordes de su nuevo reino. Durante los primeros meses de reinado, el Valle Verde se convirtió en un santuario para la coalición de Némesis. Las hembras aceptaron a los nuevos dominantes y el ciclo de cría comenzó de inmediato. La abundancia de agua atrajo presas constantes y las crías nacidas bajo su protección crecían rápido. Némesis patrullaba con orgullo, dejando marcas de garras en troncos y rocas, señales inequívocas de posesión. En su apogeo, Némesis pesaba más de 220 kilos. Su melena, ahora oscura y completa, caía como un manto sobre los hombros. La musculatura definida, las cicatrices visibles y su postura erguida lo hacían parecer más grande de lo que era. Los rugidos nocturnos no eran simples advertencias, eran proclamaciones de dominio que se escuchaban a varios kilómetros. Talle y Sefu también prosperaban. Juntos, los tres machos lograron cazar presas de gran tamaño, como búfalos y jóvenes jirafas, algo que ninguna manada vecina se atrevía a intentar. Cada cacería exitosa reforzaba la cohesión del grupo y cada victoria disuadía a rivales de acercarse, pero el poder siempre despierta ambición. Rumores de una coalición de 4 machos jóvenes comenzaron a llegar a través de rugidos distantes y rastros de olor en los límites del territorio. Más grandes en número, más rápidos y con menos que perder, estos intrusos eran una amenaza latente. Los primeros indicios de hostilidad fueron sutiles. Marcas de garras frescas en árboles dentro de las fronteras, restos de presas robadas, hienas merodeando más cerca de lo normal. Némesis sabía que estos no eran actos aislados, sino tanteos para medir la fuerza de los nuevos reyes. Aún así, el auge de su reinado le permitió expandir el territorio hacia el sur, tomando un pequeño valle secundario con acceso a otra fuente de agua. Esta expansión significó más presas, pero también más kilómetros que patrullar, lo que obligaba a dividir fuerzas. La tensión se hizo evidente una noche de luna llena. Mientras Némesis patrullaba con Talle, escucharon un rugido triple proveniente del este. No era un error. 3 voces distintas, poderosas y coordinadas, respondidas por una cuarta más lejana. Era la confirmación de que la coalición rival estaba reunida y unida. Desde entonces, los días dejaron de ser rutinarios. Cada amanecer era seguido de una inspección cuidadosa de los límites. Cada puesta de sol se acompañaba de un rugido prolongado para reafirmar la presencia. El descanso ya no era pleno y la sensación de que la batalla final se acercaba crecía con cada noche. El reinado de Némesis estaba en su punto más alto, pero también en el filo de la navaja. Las crías jugaban sin saber que su destino dependía de la fuerza de 3 machos contra 4. La guerra aún no había comenzado, pero la sabana ya podía oler la sangre que vendría. La guerra no llegó como un rugido repentino, sino como un goteo constante de provocaciones. Durante semanas, la coalición rival fue empujando las fronteras, apareciendo cada vez más cerca del corazón del valle. Los búfalos comenzaron a huir antes de llegar a los pastos. Las cebras cambiaron sus rutas y las hembras mostraban signos de inquietud. El reinado de Némesis ya no era un trono sólido, sino una cuerda tensa a punto de romperse. La primera escaramuza ocurrió al amanecer. Los 4 intrusos irrumpieron en el límite sur, rugiendo en coro. Némesis y Talle respondieron, pero Sefu estaba lejos, siguiendo a un grupo de hembras. El enfrentamiento fue breve. Golpes rápidos, zarpazos que dejaban cortes superficiales. Los rivales se retiraron, pero dejaron claro que volverían. Los días siguientes fueron un desgaste constante.
Las noches se llenaron de rugidos y patrullas interminables. Némesis perdió peso, su melena se enredó con polvo y sangre seca. El hambre se volvió más frecuente, pues cazar era casi imposible con la tensión de vigilar cada frontera. El golpe final llegó una tarde nublada, cuando una tormenta de polvo redujo la visibilidad. Los 4 intrusos aprovecharon para avanzar juntos, sorprendiendo a Némesis cerca de la fuente principal de agua. Daye llegó segundos después, pero Sefu estaba demasiado lejos para intervenir. La pelea fue una colisión de cuerpos y rugidos. Némesis atacó al líder rival, un macho joven pero pesado, intentando derribarlo con el mismo movimiento que había usado años antes para conquistar el valle. Pero la juventud y la ventaja numérica jugaron contra él. 2 rivales lo inmovilizaron por los flancos, mientras el tercero atacaba su melena y cuello. Daye luchaba contra otro macho, pero fue derribado por un segundo oponente que lo mordió en la pata trasera, rompiendo hueso. La coalición de Némesis estaba perdiendo más que una pelea. Estaba perdiendo su reinado en cuestión de minutos. Con un esfuerzo desesperado, Némesis logró liberarse de un mordisco lateral y embistió al líder rival, mordiéndole el hombro. El joven rugió de dolor, pero no cedió. Los otros machos lo derribaron de nuevo, esta vez hundiendo garras y colmillos en su lomo. La tierra se tiñó de rojo. La tormenta de polvo se disipaba cuando el rugido de Némesis se apagó en un gruñido bajo. No estaba muerto, pero sabía que la pelea estaba perdida. Los rivales lo dejaron vivo, no por misericordia, sino porque la humillación era un arma más cruel. Un rey caído es un recordatorio para todos. Con el lomo herido y la mirada fija en el horizonte, Némesis se alejó del valle que había gobernado. No era una retirada estratégica, era el principio del fin. La sabana ya buscaba a su próximo monarca, y él debía decidir si moriría como un fantasma o como un guerrero. El exilio de Némesis comenzó bajo un cielo limpio, como si la sabana quisiera borrar todo rastro de la tormenta de polvo y sangre que había marcado su caída. Caminaba solo, con el peso de las heridas abiertas y la certeza de que cada paso lo alejaba de un territorio que nunca volvería a llamar suyo. La vida de un macho desterrado es una cuenta regresiva. Sin manadas, sin aliados, sin territorio fijo, cada amanecer es una prueba de resistencia. Némesis recorría kilómetros para encontrar restos de carroña, bebía agua turbia entre huellas frescas de cocodrilos y dormía en claros donde el viento dispersaba su olor para evitar a rivales y hienas. El cuerpo que una vez fue símbolo de fuerza comenzó a encogerse. La melena, antes espesa y oscura, se enredaba con polvo y parásitos. Cada cicatriz reciente hablaba de enfrentamientos pequeños pero constantes contra oportunistas que veían en él un blanco fácil. Aún así, la experiencia era un arma. Némesis sabía leer el paisaje como pocos, la dirección del viento, el lenguaje de los pájaros alarmados, la forma en que las sombras se movían antes de un ataque. Esas lecciones, grabadas a lo largo de años de supervivencia, lo mantenían con vida. No volvió a formar coalición. Algunos machos jóvenes intentaron acercarse, pero la desconfianza era mutua. Para ellos, Némesis era un veterano en declive. Para él, eran competidores que tarde o temprano lo abandonarían. Eligió la soledad como último escudo. Pasó más de un año en ese limbo, moviéndose por tierras sin dueño, alimentándose de presas pequeñas y evitando enfrentamientos directos. Nunca volvió a rugir con fuerza total, no por miedo, sino porque el rugido es una declaración de territorio, y él ya no tenía uno. Una mañana, al acercarse a un punto de agua, vio a lo lejos un grupo de leones jóvenes que bebían juntos. Entre ellos, un macho con melena incipiente le recordó su propio reflejo muchos años atrás. Némesis no se acercó. Se dio media vuelta y desapareció entre la hierba alta. Entendía que la historia continuaba, solo que sin él.
El final de su rastro se perdió en una zona de colinas rocosas, donde los buitres rara vez volaban y el viento silbaba entre grietas. Allí, lejos de los rugidos y las luchas por poder, Némesis probablemente entregó su último aliento. La sabana no guarda tumbas, pero recuerda a sus reyes en silencio. De hijo de Scarface a monarca y luego a fantasma, Némesis dejó un legado invisible. El recordatorio de que en la sabana el trono nunca pertenece a un solo dueño. Sobrevive quien sabe conquistar y también perder. Si esta historia te atrapó, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Némesis murió como un rey o como un guerrero?